Gloria al Señor, amados hermanos, bienvenidos a este su canal de reflexiones cristianas. Ya estamos aquí una vez más, el Señor lo ha permitido así y vamos a compartir con ustedes un tema sumamente interesante el día de hoy. Y está con nosotros, para gloria del Señor, nuestro querido pastor Manuel Paredes. Sus saludos, pastor. Buenos días, amados hermanos, que el Señor los bendiga grande y abundantemente a cada uno de ustedes. Amén, gloria a Dios. Bien, el día de hoy, amados hermanos, vamos a tocar, como les decía, un tema bastante importante y básico, ¿no? Una enseñanza muy poderosa, es acerca de la Escritura. Vamos a hablar acerca de la Escritura, acerca de la Biblia, la espada de dos filos, ese manantial de agua viva. En fin, tantos títulos que se le da a las Escrituras, pues hoy día vamos a comentar y a leer también versículos de la palabra del Señor que sostienen pues el significado de las Escrituras, ¿sí? Y en esta parte pues voy a dar entrada al pastor para que nos dirija con una oración y podamos comenzar esta enseñanza. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, eterno Padre de la Gloria, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, venimos delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, guíe, Señor, direccione, oriente, Señor, nuestra vida, Señor, nuestra oración, Señor, bendito Dios de los cielos, para tocar, Señor, el alma de todos y cada uno de los que escuchan, bendito Dios de los cielos. Y de esta manera, Señor, tu palabra que expongamos hoy día, Señor, sirva para edificar, Señor, la vida de cada uno de los oyentes, bendito Dios de los cielos. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Bien, pastor, haríamos la primera pregunta. ¿Qué es la Biblia o qué son las Sagradas Escrituras? ¿No? Algunos sabemos que es un conjunto de libros sagrados, ¿no? Reconocidos como palabra de Dios, pero ¿qué podemos decir más allá de qué son las Escrituras? Bien, amados hermanos, la palabra de Dios es un conjunto de libros que está dividido en dos partes, el Antiguo Testamento. Amén. Y el Nuevo Testamento, bendito Dios. Gloria al Señor. Y libros que han sido inspirados por el Espíritu Santo y que a pesar de tener, digamos, diferentes edades, diferentes tipos, diferentes autores y en diferentes tiempos, épocas, ¿sí? Todos ellos mantienen una unidad. Amén. Una unidad espiritual, bendito Dios. Son, si mal no me equivoco, son 36 libros del Antiguo Testamento. 39. 39 y 26, digamos, del Nuevo Testamento, ¿no? Que forman... A ver, nos ponemos de acuerdo. 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento, que suman Amén. 66 libros, ¿no? Amén. Escritos en un periodo de más o menos 1600 años de antigüedad, ¿no? Amén. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. Es un libro transformador, un libro que cambia y transforma la vida de las personas, ¿no? Es un libro que no tiene, digamos, comparación con ninguna otro libro, digamos, que hablen otras religiones, ¿no? No es por desmerecer los otros libros, pero la Biblia abarca conocimientos de diferente índole, conocimientos teológicos, conocimientos de biología, de química, de antropología, de filosofía, en fin, abarca casi todas las disciplinas que nosotros conocemos. Amén. Es un libro profundamente interesante, por eso es un libro transformador, es un libro, digamos, que todos debemos leerlo, y además es la base fundamental del cristianismo. Ahí se encuentran las doctrinas, ¿no? Amén. La doctrina monoteísta, aquella que nos habla de un solo Dios verdadero. Amén. Aquella que nos habla de las profecías que hay también en la Biblia, se encuentran todas las profecías que indican el nacimiento y la obra de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Es un libro muy, muy, muy interesante. Es un libro también lleno de historia que actualmente podemos comprobar a través de los tiempos, ¿no? Desde el nacimiento de Cristo,
hasta los primeros siglos del cristianismo. Amén, gloria al Señor. Es un libro que todos debemos leerlo y que es un libro que nos va a guiar y a orientar en nuestra vida cristiana. Sin la Biblia no podemos llegar a ser verdaderos y auténticos cristianos, ¿no? Así que todos los que nos llamamos cristianos tenemos que tener un conocimiento claro de la Biblia. Es por eso que todos los pastores, todos los que estamos al frente de hermanos, recomendamos leer diariamente la palabra de Dios. Amén. Hay algunas, en librerías cristianas se encuentran unas guías que nos ayudan a leer la Biblia en un año, ¿no? Amén. Todos los días tenemos una porción, lectura, ¿no? Un plan de lectura, de manera que hay hermanos que conozco que tienen muchos años leyendo la Biblia, tienen 20 veces, 25 veces, 30 veces ya leyendo la palabra de Dios. Y el tanto leer la palabra de Dios va formando en nosotros la mente de Cristo, de Amén. Tal manera que siempre vamos a poder, Señor, con la ayuda de la lectura de la Biblia, enfocar nuestra vida cristiana. Amén, gloria a Dios. Podríamos decir, pastor, entonces que la única forma de cambiar nuestra manera de pensar es a través de la lectura de este libro vivo, ¿no? Porque Amén. Su letra es vida, gloria al Señor. Y qué sorprendente que son pues 40 autores, aproximadamente 40 autores que han escrito y todos concuerdan, ¿no? En una misma idea. Sí. Esto es porque la palabra de Dios es dirigida por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Es la revelación de la voluntad de Dios para el hombre, ¿no? A través de todos estos libros siempre se llega a la conclusión de que debemos apartarnos de las cosas de este mundo, porque este mundo es enemigo de Dios, ¿no? Santiago 4:4 dice que los que nos hacemos amigos del mundo nos convertimos en enemigos de Dios. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos apartarnos de este mundo, ¿no? Porque este mundo es malo, es contaminante. Así es. Y nosotros debemos arrepentirnos de estar involucrados en las cosas de este mundo y vivir conforme a la palabra de Dios, es decir, en la plenitud del Espíritu, como dice Romanos 8:1, que de modo que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los cuales no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir, conforme a las instrucciones y directivas que nos da Dios, porque la Biblia justamente es un libro, ¿no? Un manual de vida espiritual, de vida moral, ¿no? En fin. Amén. Todas las instrucciones están ahí. Amén, gloria al Señor. Y una pregunta aquí, pastor, que sí nos han hecho aquí en el canal varias veces, en varias oportunidades, es ¿por dónde debemos empezar a leer la Biblia? ¿Por el Antiguo Testamento, por el Nuevo? ¿Podemos empezar en la mitad o en los Salmos? Siempre las personas que son nuevas, vamos a decir que recién se han acercado a Cristo, pues tienen un poco de inconveniente o dificultad para poder leer las Escrituras. Y lo que es muy claro es que el Antiguo Testamento tiene un tipo de escritura o para un tipo de lectura un poco complejo, ¿verdad? Entonces, y sobre todo aquí en Perú, que existe muy poco, hay muy poco de esa disciplina de lectura, ¿no? Entonces cuesta leer. ¿Por dónde sería mejor empezar a leer las Escrituras? En primer lugar, la lectura, como se llama, de la Biblia no es una lectura fácil, Así es. Debido a que todo lo que se narra en el Antiguo Testamento se produce en el Oriente, que es una cultura totalmente distinta, que no se parece en nada a la nuestra, ¿no? Así es. Y hay toda una terminología, entonces es bueno que comencemos por el libro del Evangelio de Juan, que es Amén. Un poco más fácil entender, y de ahí ir utilizando, digamos, un diccionario bíblico, ¿no? Para ir conociendo la terminología y la cultura oriental, perdón. Amén. Entonces hay que comenzar a leer por el Evangelio de Juan, que ha sido escrito este Evangelio con la finalidad de darnos a conocer a Jesucristo, ¿no? Primero, Amén. ¿no? Y Amén. comenzando con él, ya después introducirnos en el Antiguo Testamento. Amén, gloria al Señor. Y hay una pregunta más, dice, ¿de dónde se origina la Biblia? ¿No? Y vamos a leer para esto en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, 16 y 17,
y usted nos hace el comentario, pastor. Dice aquí: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿dónde se origina la Biblia? La Biblia se origina en la inspiración de Dios Padre Todopoderoso. Amén. Él es quien inspira. Por eso decía hace un momento que todos los libros, digamos, tienen un solo fin, un solo propósito. Tienen una unidad unión, de pensamiento, una unidad de pensamiento, que es, ¿no?, llevar al hombre a la salvación. Amén, gloria a Dios. Una unidad de pensamiento en historia, en profecía y en verdad espiritual. Pues que esto prueba que detrás de todos estos autores humanos estaba el autor divino, claro, nuestro hay Dios todopoderoso. una mente que le da unidad a todo. Amén, gloria al Señor. Y también sabemos pues que la Biblia nos trae revelación, inspiración e iluminación, ¿verdad, pastor? Gloria en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 11 vamos a leer para entender lo que es inspiración. Bien, la palabra del Señor dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Por qué decimos que la Biblia es revelación? Es revelación porque Dios es el único que conoce todo lo que va a suceder, ya, ¿no? Amén. ¿No? Todo el futuro, todo lo conoce. Y Él, ¿cómo lo hace llegar, digamos, ese conocimiento a los hombres? Amén. Mediante su Espíritu. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros, al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal, tenemos al Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu de Dios le revela al espíritu del hombre todo el conocimiento. Por eso que, aunque hayan sido muchos autores los que han escrito los libros de la Biblia, todos ellos tienen la misma unidad de pensamiento. Amén. El mismo propósito, ¿no? Amén. Porque ha sido revelado del Espíritu de Dios hacia el espíritu del hombre, ¿no? Amén, gloria al Señor. Entonces podríamos decir, pastor, que la única manera de saber lo que está en el corazón o el pensamiento de Dios para el hombre, porque la Biblia no es todo el conocimiento de Dios, es solo lo que Dios ha dado a conocer al hombre, ¿no? Lo que nos hace falta para vivir en esta vida. Entonces podemos decir que la única forma de conocer ese pensamiento de Dios para la humanidad es a través de las Escrituras, pero como usted dijo algo muy importante, que la leamos guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Amén. Porque ha ocurrido muchas veces que se malinterpreta las Escrituras, se saca un versículo de su contexto o se hace una doctrina de algo que solamente fue un episodio en la vida de alguien. Exactamente. Y es porque la Biblia no se puede leer como un libro cualquiera, sino que hay que pedir la dirección del Espíritu Santo. ¿Es esto cierto? Efectivamente, eso es cierto, porque la Biblia se interpreta por medio de la Biblia, de unos Amén. Textos a otros textos, ¿no? Amén. Por eso hay que leer toda la Biblia, no solamente unos libros, sino toda la Biblia. Por eso decía, la importancia de leer todos los días una porción de la palabra de Dios, para que con el tiempo vayamos leyendo varias veces la Biblia y podamos confrontar, ¿no?, unas doctrinas con otras doctrinas y veamos que hay compatibilidad entre una y otras enseñanzas, ¿no?, de la misma Sagrada Escritura. Amén. Y algo importante también, pastor, sería que no se haga una lectura superficial de las Escrituras, ¿no?, sino que debido a lo que usted explicaba al comienzo, que es un poco complejo poder leerlas por la cultura en la que se desarrolló y todo lo demás, y por el vocabulario que es también antiguo, podríamos Amén. Decir, ¿no?, palabras que ya en esta época no se usan, ¿no? Por eso hay unas versiones de Biblias más populares, ¿no?, con palabras más comunes. Aunque siempre es recomendable y siempre recomendamos leer la Reina Valera 1960, ¿no? Pero sería necesario que en nuestra lectura de la Biblia hagamos más que leerla, sería escudriñarla para mí, Amén, ¿no? Guiados por un diccionario bíblico o en todo caso un diccionario común, si no pudiéramos anexarnos a un diccionario bíblico, aunque
en las redes pues hay bastante, ¿no? En el internet encontramos Amén, diccionarios amén. bíblicos como el diccionario Strong, por ejemplo, y tendríamos que ayudarnos de todo ello para no hacer una lectura superficial, sino profunda, ¿no? E ir sacando esas verdades de Dios, lo que el Señor nos va hablando, ir tomando nota, irlo orando. Yo creo que definitivamente la lectura de la Biblia no es una lectura como el periódico de hoy, Amén, ¿verdad? amén, exacto. Sí, requiere, digamos, dedicarle tiempo a la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Amén. Estudiar palabra por palabra, ¿no? Y si queremos ya profundizar un poco más, tendríamos que aprender un poco de hebreo, de griego, ¿no? Para ir, digamos, a las palabras originales, porque muchas veces no se expresa lo mismo, es algo parecido, ¿no? Bastante Claro. parecido, ¿no? Pero bueno, eso sería para las personas que quieren ya estar en liderazgo, ¿no? De lo Amén. contrario, utilizar, como dices, Biblias que tengan el idioma actualizado casi, ¿no? Amén, gloria al Señor. Y luego nos dice también que la Biblia es de inspiración, ¿no? Y dice en Primera de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué Amén. maravilloso, Oh, ¿no? qué bien, qué Gloria bien. al Señor. Gloria a Dios. Hemos recibido pues entonces esta palabra inspirada que viene del Señor, ¿no? Y Él nos muestra en su palabra todo lo que el ser humano necesita para poder vivir una vida plena, una vida de comunión íntima con Él, ¿no? Una vida abundante, como dicen las Claro, Escrituras, por ¿no? eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? Es decir, Amén. la vida en abundancia es cuando el hombre y la mujer llegan a vivir espiritualmente, ¿no? Llegan a la plenitud de la vida, porque siempre se dice, el hombre es un compuesto de tres partes, Amén. espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Amén. Y el hombre que no es espiritual solamente vive pues en la plenitud de la carne, de su cuerpo material, de su vida material, ¿no? Es un hombre totalmente razonable, materialista, que se guía, digamos, por acumular bienes, ¿no? Que tiene una ambición de pasar una vida llena de comodidades en este mundo y no se preocupa absolutamente en nada del alma y del espíritu, ¿no? Amén. Entonces, el hombre necesita tener una comunión con Dios, necesita acercarse a Dios, necesita que Él invada su vida, como dice el espíritu, tiene que controlar el alma y el alma a su vez el cuerpo. De esa manera se convierte en un hombre espiritual, un hombre que le da a Dios el primer lugar. Y en ese sentido la Biblia nos ayuda bastante porque nos llega a hacer entender de que el hombre sin Dios no es nada. Amén. El hombre sin Dios, al fin y al cabo, el hombre va a perecer aquí dentro de poco tiempo. ¿Y qué sucede con su alma? Si ésta no ha tenido comunión con Dios, se va a perder en las fauces del infierno. Así. Pero el hombre que tiene comunión con Dios va a ir al cielo, va a ir a donde está la presencia misma de Dios. Amén. Entonces, lo que el hombre tiene que hacer es darle a Dios el primer lugar. Lo que tiene que el hombre darle la mayor importancia es a su vida espiritual y no a su vida material. Es ahí el error de toda esta humanidad, ¿no? Por eso la Biblia nos enseña que tenemos tres enemigos. Nuestra propia naturaleza humana, que es imperfecta ya, que viene contaminada por el pecado de Adán y Eva. El mundo, que siempre nos va a arrastrar a hacer, digamos, lo que nuestro cuerpo quiere, ¿no? Y finalmente Satanás, que es nuestro peor enemigo, que nos odia justamente por ser la máxima creación de Dios, por ser la corona de Dios, ¿no? Lo que Dios más ama. Lo ¿no? que Dios más ama, Él por eso nos quiere destruir a nosotros para hacerle sufrir a Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces hemos visto, pastor,
que la Biblia pues nos revela las verdades de Dios, el propósito, la voluntad de Dios a nuestra vida, que nos inspira también, ¿no? A después de conocerla, poder compartirla con las demás personas, ¿no? Esa es la necesidad que tenemos de leerla, de conocerla, de entender la voluntad de Dios, no solo para nosotros, sino para llegar a otras personas. Amén, gloria a Dios. Y por último habla de la iluminación y está ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Gloria a Dios. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué maravilloso, aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Y tenemos la mente de Cristo a través de las Escrituras, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Por eso decía que es necesario leer diariamente para que nuestra mente se llene, ¿no? Se alimente. Es la palabra de Dios es el alimento del alma, ¿no? Si nosotros dejamos de lado a Dios, ¿qué pasa? Nuestra mente se va a llenar de las cosas de este mundo, de este materialismo, ¿no? Así es. En cambio, si estamos alimentándonos con la palabra de Dios, siempre vamos a ser hombres y mujeres espirituales, que vamos a poder agradar. Nuestra mente es el campo de batalla, donde el enemigo, digamos, pone, ¿no? Todos sus dardos para hacernos caer, todas las tentaciones, viene a nuestra mente todo. De la mente sale todo, ¿no? Amén. Entonces tenemos tener cuidado de mantener nuestra mente llena de las cosas de Dios para de esta manera contrarrestar el ataque del enemigo. Amén, gloria al Señor. Algo que yo siempre, pastor, le comento a los jóvenes aquí en la congregación es que nosotros desde que despertamos un nuevo día por la misericordia de Dios, nuestro cerebro está recopilando información a través de los 5 sentidos, ¿no? Del tacto, del gusto, de la vista, del oído. ¿Y cuánto de esa información les hago yo reflexionar a los jóvenes? ¿Cuánto de esa información es espiritual para mi crecimiento espiritual? Amén, ¿no? A veces en la televisión, cuando vamos en el bus, escuchamos música que no es agradable al Señor y a veces es inevitable escucharla, ¿no? Amén. A veces me he tenido hasta yo que cambiar de bus porque hoy en día hay unas letras que son terribles, ¿no? Y sin querer, pues podemos ser contaminados, ¿no? Entonces, ¿cuánto de importancia le estamos dando a esto de llenar nuestra mente, nuestra vida del conocimiento de la palabra del Señor? Porque el verso 16 realmente me impresiona. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Hace una pregunta. Y luego dice, ¿quién le instruirá? Es decir, ¿quién le enseñará al Señor? Y luego algo tajante y súper sorprendente. Dice, más nosotros, hablando del pueblo de Dios, ¿no? Los hijos de Dios, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Pero la tenemos solo en las Escrituras o la tenemos ya en nuestra mente? Sería la pregunta para reflexionar. La tenemos en la Escritura y de ahí es donde tenemos que llenarlo nosotros. Amén, gloria a Dios. Por eso es la importancia de leer la palabra de Dios, ¿no? Amén. Vuelvo a repetir eso. Si no leemos la palabra de Dios, nuestra mente está vacía. Entonces, amén, ¿quién la va a llenar? Satanás digamos, con las, ¿cómo se llama? Con los dardos, como dice, sus dardos, sus ataques, con todo, digamos, el materialismo que hay en este mundo, ¿no? Con todas las ideologías. Con todas las ideologías. Ya entonces, como dice, animales, satánicas, diabólicas, exacto, porque ya ni siquiera es algo nada más que escapa de la voluntad de Dios, sino que va específicamente a ir en contra de la voluntad del Señor, ¿no? Con amén, todas las ideologías que hoy están. Pero gracias al Señor, pues tenemos la mente de Cristo, amados hermanos, y no es para dejarla en un rincón, no es para ponerla bonita como un adorno en el centro de una mesa o de un estante, sino es para leerla, ¿no? Y aquí quiero comentar de una anécdota que escuché hace mucho tiempo de una niña pequeña de casi 5 años, que bueno, su familia era cristiana, ¿no? Entre comillas, y ellos tenían una Biblia muy hermosa, dice, sobre un buró, una Biblia de filo dorado que estaba allí, guardadita, puesta con un mantelito muy bonito. Entonces la niña viene y le dice al padre, papito, ese libro grande bien bonito que está allí, ¿de quién es? Ah, es la palabra de Dios. Ah, ya, ¿y por qué no se lo devuelves? Le dijo la niña, y el papá le dijo, ¿cómo se lo voy a devolver? Eso es para nosotros. No, porque es la palabra de Dios, tú no la usas, mejor devuélvesela a él. Entonces, esto nos hace pensar muchas veces que
compramos Biblias hermosas, de letras grandes, o que tengan en rojo la letra que es palabra del Señor Jesucristo, porque hoy en día en las librerías hay mil y unas cosas. Hasta he visto a través de las redes sociales Biblias personalizadas que las membretan con tu nombre y todo lo demás, pero las estamos leyendo, ¿no? O tenemos en el celular descargados 3, 4 tipos diferentes Biblias para poder hacer de repente un cruce de información, ¿no? De diferentes versiones, y hay que tener bastante cuidado con las versiones también, amados hermanos. Pero ¿cuánto le estamos leyendo? ¿No? Esas serían las preguntas para reflexionar. ¿Está realmente la palabra de Dios haciéndose carne en nuestra vida, amados hermanos? ¿Nos está revelando el Señor su voluntad? O el Señor ya nos reveló su voluntad, pero estamos tomando esa revelación para nuestras vidas. Estamos dejándonos inspirar por la palabra de Dios. Estamos siendo iluminados en nuestro día a día por la palabra del Señor. ¿Realmente estas escrituras las vemos como sagradas o como un libro más? Esto nos haría reflexionar cada una de estas preguntas, queridos hermanos, con el deseo de que podamos tomar nuevas fuerzas en el Señor y empecemos. Siempre tengo esta frase: mientras hay vida, hay oportunidad de comenzar. Amén. Si no les he estado dando, el valor a las Sagradas Escrituras, pues ahora es el tiempo. Díganos, pastor. Lo que debemos tener presente de una manera práctica es las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, que Él no quería oidores de la palabra de Dios. Y yo agregaría, ni lectores, sino que pongamos por obra lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, ¿no? Que eso es lo más importante, digamos, poner en práctica la palabra de Dios, porque a través de eso honramos el nombre de Dios, le damos la gloria a Dios, ¿no? El mundo incrédulo aprende a conocer a Dios a través de cuando nosotros ponemos en práctica su palabra, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, yo quiero despedirme cantando un coro muy bonito que tiene ya como 45 años que yo lo escuché, porque ya tengo 51 años y recuerdo que me lo enseñaron en la escuela dominical. No sé si el pastor todavía lo recuerda, porque hace mucho tiempo que no lo cantamos. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. El amor siempre me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. El amor siempre me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra. Gloria al Señor. Gloria. Recordemos, amados hermanos, los coros antiguos, las alabanzas al Señor inspiradas en la palabra del Señor. Amén. Que la letra tenga inspiración. No dejemos que la falsa doctrina entre a través de esa música moderna que la llaman alabanza al Señor, pero que no tiene nada de alabanza al Señor, porque no se menciona ningún atributo de Dios, porque no se menciona el nombre de Jesucristo, ni la sangre de Él que tiene poder, ni nada de ello. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos recibiendo, lo que decíamos hoy, ¿verdad? La información que percibimos, que guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuidemos de no contaminarnos, guardémonos irreprensibles, como dice la palabra del Señor, hasta la venida de nuestro Dios, espíritu, alma y cuerpo. Se despide de nosotros el pastor Manuel Paredes. Que Dios les bendiga grande y abundantemente a todos y a cada uno de ustedes, hermanos. Gloria al Señor. Me despido también. Que Dios les bendiga grandemente, amados hermanos, en sus vidas, en sus hogares, en sus trabajos y en todo lo que hacen con sus manos. Los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video, si Dios lo permite. Un abrazo fuerte en el Señor. Bye, bye.